Listo, aquí ya. Ya. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y tutora y compañeros que nos acompañan en diferido viendo nuestra presentación. Hoy estamos dando cierre a la etapa 5, reflexión final del aprendizaje organizacional Design Thinking. Nombre de los estudiantes. Hoy estamos Marjorie Patricia Franco Montejo, Giselle Valentina Merchán González, Angie Carolina Pardo Hernández y la suscrita Viviana Peña Casanova. La docente, tutora que nos acompañó durante todo el proceso de formación fue la doctora Elizabeth Barrada Soto. Entonces, a continuación, primero vamos a dar como un pequeño contexto de todo lo que tiene que ver el Design Thinking con la organización que escogimos. Para esto, Angie nos va a colaborar con el contexto. Entonces, adelante, Angie. Gracias, Viviana. Sí, señora. Bueno, primero contextualizar que desde la aplicación de esta metodología se escogió el Hospital Universitario Erasmo Meus, que corresponde al departamento de Norte de Santander, el municipio de Cúcuta, y es uno de los principales hospitales que hay pues en este sector. Los personajes o los principales actores involucrados van a ser los pacientes, que son pues los usuarios que acceden al hospital en el sistema de urgencias, los familiares o acompañantes y los médicos o enfermeros y personal de auxiliar de urgencias que se presenta pues allí. Se escogió como tal esta empresa porque identificamos un desafío, una oportunidad, una mejora de la reducción de tiempos de espera en la sala de urgencias. Este es uno de los principales pues, centros hospitalarios del departamento y atiende a mucha población, incluso principalmente también a migrantes. Teniendo en cuenta eso, pues cuando se realiza el proceso de urgencias, pues hay una alta congestión y falta de información frente al proceso. Entonces, la justificación de la pertinencia para aplicar esta metodología es cómo podemos disminuir o como en su momento, cómo se podía disminuir el tiempo de atención en este proceso de urgencias, teniendo en cuenta pues las problemáticas que se identificaban. Partiendo de eso y de que pues esa era nuestra principal oportunidad o justificación para aplicar la metodología, pues entendimos que esta metodología pone a las personas en el centro del proceso para entender las emociones, expectativas o lo que pasa desde la parte o desde lo que vive. Entonces ya aquí iniciamos a aplicar las fases de la metodología. La primera fase, siguiente, por favor, es la de empatizar. Para este caso, pues en esta etapa, lo que se hizo, pues, o lo que se que planteaba o se pretendía era recoger la información de los actores que estaban involucrados para validar las emociones, expectativas, los hábitos o qué era lo que pasaba en ese flujo. Escogimos dos técnicas, una entrevistas para, pues, una enfermera del hospital y el otro sombras, que también hace parte de empatizar. Dentro de lo que recogimos de estas dos técnicas de la fase de empatizar es que pues realmente lo que sucede en la sala de urgencias es mucho más grande de lo que teníamos contemplado al inicio del trabajo y allí pues validando la información y lo que pudimos recolectar es que la idea de solución no tenía que ir enfocada a disminuir el tiempo de atención, sino en cómo mejorar ese proceso de atención frente a la satisfacción del usuario, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esta técnica, por ejemplo, de sombras, identificamos que el paciente llega, cómo es el proceso, la información que le presto, porque pues igual el personal que está en el hospital también se vuelve un poco como general, parcial, inhumano frente a lo que está sintiendo la otra persona, pues que realmente es agotador. Entonces, de acuerdo con estas metodologías, con estas fases de empatizar, pues se recogió bastante información que nos sirvió para identificar que la problemática podría ser abordada desde otra perspectiva.
Ya pasando a la fase de definir, que es la siguiente, entonces, conforme a la fase de empatizar, en la fase de definir, lo que hicimos fue el mapa del viaje del cliente. Entonces aquí pudimos representar de manera gráfica que las 4 fases principales de los usuarios y de sus acompañantes, dependiendo igual del paciente que llega, se ingresa al hospital, se pasa a la sala de trash y espera, a la atención inicial, que es después de los resultados, y a la observación, ya si en el caso de hospitalización o pues si ya el paciente se retira del hospital. Y dentro de las emociones que pudimos encontrar, se evidencia que la más catastrófica o en donde se presenta más dificultad es entre el tiempo de esperar los resultados del triage y de los exámenes que se realizan para pasar a la atención inicial, en donde ya el médico le dice, pues de cierta forma, los exámenes o el proceder de la situación. Entonces, conforme a lo que habíamos pensado inicialmente y conforme a ya la identificación de las fases, pudimos identificar que allí era nuestro punto de dolor y era de donde pues nos teníamos que basar o empezar a realizar pues la validación de las siguientes fases. Eso fue lo que encontramos. Muchas gracias, Angie, por tu valiosa intervención. Ahorita vamos a continuar con la compañera Valentina, quien nos va a hablar de la fase idear y qué impacto tuvo esta fase del design thinking en la creación de conocimiento dentro de la organización. Entonces, ¿te escuchamos, Valentina? Listo. Bueno, como tal en la fase de la alineación se aplicaron 2 técnicas. La primera fue el brainstorming, en la cual de forma remota, en conjunto con el personal médico, acompañantes y pacientes, digamos que se dedica de 5 a 10 minutos para, digamos que con base a una serie de preguntas, se obtenga como resultado una serie de ideas de las personas que están participando. Como resultado, se obtienen 8 ideas generadas en esta técnica. Posterior a ello, aplicamos en conjunto con la docente la técnica de Scamper, en donde básicamente al aplicar 7 verbos de acción, los cuales fueron sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner, eliminar y reorganizar, digamos que se obtienen 19 ideas nuevas, las cuales digamos que complementaban en gran parte las generadas en el brainstorming. Y con esto, digamos que se procede pues a centrar y a seleccionar un poco más ya lo que se buscaba realizar. En cuanto al impacto, básicamente pues esto que permitió que creáramos un conocimiento colectivo y que fortaleciéramos la cultura de innovación en el hospital como tal y en las personas que nos estaban acompañando en el espacio de generación de ideas. Como tal, esto pues ayuda a romper las barreras jerárquicas y fomenta la participación equitativa entre los equipos. Permitió en su momento generar nuevo conocimiento, ya que las personas con las que contábamos eran de áreas completamente diferentes, lo que permite una interdisciplinariedad en el proyecto y con ello pues generar aprendizaje colaborativo como tal. Y finalmente, pues lo que se obtiene como resultado a nivel organizacional es una mentalidad innovadora en el personal médico y de atención como tal del hospital. Y pues también un poco el pensamiento fuera de la caja en todos los participantes de la sesión. Muchas gracias, Valentina, por tu valiosa intervención. Ahorita vamos a seguir con la compañera Marjorie y la fase prototipar. Entonces, Marjorie, ¿qué impacto tuvo la fase prototipar del design thinking elegida en la creación de conocimiento dentro de la organización? Te doy la palabra. Muchas gracias, compañera, por la palabra. Bueno, en la fase de prototipar es muy importante, tanto que nos permitió que la idea seleccionada se transformara en realidad, ya que es muy diferente lo que se escribe a lo que se desarrolla en la realidad y también en la aplicabilidad de los procedimientos que incluso se deben transformar.
Adicionalmente, al realizar el prototipo de la solución, permite identificar si el impacto y la solución permite identificar el alcance si era el correcto, antes de que implemente, reduciendo riesgos y recursos. Entonces, de acuerdo con la problemática que se ha ido analizando sobre el tema del hospital y las diferentes etapas del design thinking, la fase de prototipar es muy importante, en tanto que permitió que esa idea seleccionada se transformara en la realidad, ya que es muy diferente lo que se escribe a lo que se desarrolla. También en la aplicabilidad de los procedimientos que incluso se deben transformar. Adicionalmente, al realizar el prototipo de la solución, nos permitió identificar si el impacto y el alcance era el correcto antes de que se implemente, reduciendo riesgos y recursos. Durante la construcción del prototipo de esta fase y la prueba sobre la herramienta que utilizamos tecnológica, también logramos identificar esas necesidades de la integridad de los procesos y de los actores que participaban en cada uno de ellos, de tal forma que no es lo mismo el impacto para que se realiza a un ingeniero como a un médico. Es decir, en la parte de funcionalidad, la técnica no pueden estar combinadas en un solo rol. En el prototipado, desde la cultura de la innovación abierta, se detalla que no hay idea mala, sino por la que hay por desarrollar. También al plantear las mismas se pueden realizar, un proceso de evaluación y conforme a los resultados, implementar mejoras inmediatas que mejoran la experiencia de cada una de esas personas que le realizamos la aplicación que se implementó. Muchísimas gracias, Marjorie, por tu intervención. Por último, tenemos la fase testear, que me corresponde explicar el impacto que tuvo esta fase del Design Thinking en la creación del conocimiento dentro de la organización. Entonces, es fundamental la fase de testear dentro del proceso, independientemente del tipo de organización en la que estemos trabajando, ya que nos permite validar si el producto o el servicio que estamos creando o que prototipamos, si cumple con lo planteado inicialmente. Esto es relevante porque lo que se diseña desde la perspectiva del equipo de trabajo puede diferir de la realidad, necesidades y experiencias de los usuarios a quienes se busca impactar. ¿Cómo lo explicamos esto? En que, como lo dijo la compañera Angie, iniciamos con unas expectativas muy diferentes y poco a poco durante el desarrollo de las diferentes etapas nos dimos cuenta que no estábamos buscando mermar el tiempo, sino que fuera más productivo el tiempo de espera en el hospital. Por esta razón, en cada fase del proceso se parte de una idea inicial que posteriormente se transforma en una idea final, ajustada y aterrizada con base en los hallazgos obtenidos durante la interacción con los usuarios. Todas las fases hasta este momento fueron muy importantes porque nos permitieron tener como tal ese aplicativo que nos permitió establecer cuáles eran las necesidades de nuestros usuarios, en este caso los pacientes y sus acompañantes, para poder tener una mayor y mejor realidad del hospital. Entonces, así las cosas pudimos saber qué es lo que buscaban los usuarios cuando estaban en sala de espera, que no solamente era reducir el tiempo, sino estar informados sobre los laboratorios, estar informados sobre qué paso iba a seguir o cuánto tiempo iban a demorar, porque muchas veces no es el tiempo que los tengan en la sala de espera, sino de pronto la demora y la incertidumbre de qué es lo que va a seguir, en qué etapa estoy, qué médico me sigue, si hay cambio de turno. Y todo esto nos permitió establecer que dentro del aplicativo se podía tener este tipo de soluciones. Para continuar con nuestra intervención, vamos a dar respuesta a un interrogante, que es la importancia de la aplicación de la metodología Design Thinking para el desarrollo de la cultura de innovación. Para este caso, vamos a comenzar a darle la palabra a Angie, quien nos hablará sobre este tema. Angie, por favor. Sí, señora, gracias. Pues de manera general y como una reflexión final de todo lo que trabajamos, considero que la metodología
es muy importante y lo expresé en una sesión en la que me conecté y es que es bastante información y material que usar y es que no solamente nos basamos en como la metodología rígida, sino como desde la otra parte más creativa y colaborativa vamos buscando soluciones y no soluciones de manera rápida, que fue lo que pensé y lo que me imaginé y es lo que ya se va a realizar, sino que pasando por unas etapas de observación y análisis, pues nos permite llegar a algunas ideas que, pues como le decía la compañera Marjorie, no hay ideas malas, sino ideas que se deben complementar o que se deben validar o ejecutar para que pues sean más acertadas. Y esto se realiza con base a la información que podemos recoger de las personas o los actores involucrados principalmente con el proceso. Entonces, esa es como mi reflexión final frente a la metodología y pues que es bastante grande, por decirlo de alguna forma, y que su impacto creo que puede ser mucho más de lo que realizamos acá, pero pues por la metodología del trabajo, pues hasta aquí llegamos. Gracias. Ok, muchas gracias, Angie, por tu intervención. Ahorita escuchamos a Valentina con la importancia de la aplicación. Bueno, desde mi visual, realmente el design thinking es bastante importante para promover la cultura de innovación y de desarrollo en una compañía, en una organización. Eh, Básicamente, pues proporciona un marco de trabajo centrado en el ser humano, ya que las ideas todas están pensadas en una experiencia del usuario, no está pensada solamente en una solución vaga, por decirlo así, sino busca realmente promover que el usuario tenga la mejor experiencia posible y que realmente se adapte a las necesidades. Es por eso que, digamos, en las fases de empatizar y de definir es tan importante la información obtenida de, digamos que, eh, pues de la fuente del problema, por decirlo así. Entonces, eso es, la verdad, bastante importante en el desarrollo de cualquier problemática. Adicional a ello, considero que, pues, eh, hoy en día la innovación tiene que estar pensada en resolver un problema humano, valga la redundancia, en donde realmente se resuelvan necesidades y problemas que acojan pues, a la población. En cuanto a la importancia de la cultura, esto ayuda a transformar la cultura de la empresa al estar centrada en desarrollar constantemente productos, en desarrollar soluciones nuevas a lo que se presenta en el día a día, teniendo en cuenta que estas soluciones sean relevantes e impactantes. Entonces realmente da un punto foco para que se pierda, digamos que el miedo al intentar cosas nuevas y también digamos que al tener más tolerancia al fracaso. Finalmente, creo que las soluciones que se generan a través de esta metodología son disruptivas y que teniendo en cuenta que se tiene una buena base de información inicial, es posible realmente aterrizar las ideas a la problemática que se está viendo. Esto ayuda a minimizar también mucho tema de presupuesto, mucho tema de iteración en tantos procesos que a veces no tienen sentido, porque ya se tiene una base informativa muy importante desde las dos primeras fases. Adicional, en el tema ya de prototipado como tal y de testeo, se aterriza mucho más las necesidades del cliente y al ponerse a prueba, pues digamos que minimiza también el tema de costeo en desarrollo tecnológicos que a veces no están adecuados a lo que realmente el usuario está pidiendo. Y como tal, como profesional, esto pues finalmente termina desarrollando habilidades blandas en las personas que están implementando la técnica. Eso por mi parte. Muchas gracias, Valentina, por su intervención. Ahorita vamos a escuchar a Marjorie. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia que tiene sobre la reflexión final, perdón. Bueno, entonces, hablando sobre la reflexión final, la metodología que se aplicó, perdón, en el design thinking nos permitió comprender
que la innovación no nace únicamente de una idea brillante, sino de escuchar la verdad a las personas, a los usuarios allá en el hospital. El proceso nos enseñó que empatizar, observar y entender el contexto es la base para crear esas soluciones que realmente transformen esa organización. Para mí, lo más valioso pues fue descubrir que todos podemos innovar, que si trabajamos con mente abierta, probando y fallando rápido y aprendiendo de las lecciones, esta metodología nos impulsa una cultura donde el usuario ese está en el centro de la organización y donde cada reto se nos convierte para nosotros o para la organización en una oportunidad más para mejorar. Me aporte sobre la importancia. Muchas gracias, Marjorie. Yo tengo que aportar que todo esto nos ha llevado a una cultura de innovación continua, ya que se incentivó la creatividad, la empatía y la búsqueda de soluciones prácticas para mejorar la atención hospitalaria. Y las respuestas no solamente vinieron de médicos, enfermeras o personal que estuviera dentro del hospital, sino que vino de las personas que realmente utilizan el servicio, como son los pacientes y sus acompañantes, quienes realmente nos pudieron proporcionar una visión más amplia de qué es lo que estaba pasando, cómo se sentían, y a partir de todas estas herramientas que se utilizaron durante el desarrollo del curso, pudimos identificar las diferentes partes y las diferentes fases de cómo interactuar bien y cómo hacer un adecuado trabajo. Vamos a dar entonces como tal, ya paso a las conclusiones. No sé si alguna de mis compañeras tiene algo más que aportar o ya podemos continuar con dando cierre a la reunión. Y solamente, y es algo también valioso de la metodología, es que evita caer en prejuicios. Entonces, realmente se centra en escuchar mucho al usuario y no dar un prejuicio como de primera mano, solamente eso. Ok, Valentina, muchísimas gracias. Como tal, vamos a dar entonces las conclusiones como tal del trabajo que se desarrolló en el hospital. Podemos decir que el design thinking, concebido como herramienta vital en la solución de problemas dentro de la organización, tiene múltiples beneficios como el fomento a la innovación centrada en el cliente, en este caso, los pacientes y sus acompañantes. Mejoras en la cultura organizacional y finalmente reducción de costos y riesgos en el desarrollo organizacional, tal como lo mencionaba nuestra compañera. En la fase de definir y empatizar, fue posible concluir que existen necesidades puntuales en los usuarios, reflejando con ello una situación que requiere de intervención. Durante la fase idear, se tuvo impacto significativo en la creación del conocimiento, ya que se promovió la colaboración entre diferentes áreas, se estimuló la creatividad y se proporcionó un ambiente de cambio. En cuanto a la fase prototipar, permitió una validación de las ideas, al ser estas transformadas en soluciones tangibles que pudieran ser evaluadas. En este caso, nosotros quisimos colocar una aplicación porque nos pareció que era la forma no tanto más fácil, sino la mejor manera de conocer qué era lo que necesitaban nuestros usuarios y nuestros clientes. Finalmente, durante el testeo, fue posible realizar la validación de las ideas, identificando con ello su practicidad y aplicabilidad en la vida real. Todo esto nos dio para saber qué era lo que necesitaba el hospital, si en algún momento ellos lo quieren utilizar, hacia dónde se deben enfocar, ya que fue un trabajo bastante concienzudo de diferentes áreas, porque no todos estudiamos lo mismo, entonces tuvimos diferentes visiones. Además, se hicieron todas las etapas del proyecto de una manera adecuada, pudiendo entender cuáles eran las necesidades tanto de los usuarios como del personal médico. Agradecemos de antemano a la tutora por todo el acompañamiento, por toda la solución de quejas, por los CIPAS, por todas las reuniones que realizó, donde nos dio respuestas claras y una guía pertinente a el desarrollo de nuestro trabajo. Agradezco a mis compañeras por todo el apoyo que nos brindamos. Fue un excelente grupo de trabajo y espero más adelante también encontrármelas dentro de un entorno profesional. Muchísimas gracias a ustedes por la participación y por estarnos viendo en este
espacio. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.